Un cordial saludo nuevamente. Les saluda el doctorando Jesús David Navarro Álvarez con este módulo 3 de Políticas Públicas, Inclusión y Diversidad Socioeducativa, al cual hemos titulado Realidad Educativa Nacional, la equidad, la diversidad y la interculturalidad como bases para la transformación social. Es decir, en esta ocasión vamos a hablar de cómo las políticas de nuestros países han afectado el desarrollo de estrategias académicas e incluso de realidad de estudiantes. Digo países porque quise mencionar a los dos países de los cuales tengo relación y tengo mi corazón, que es Colombia y Venezuela. Partiendo de ello, vamos a hablar de las problemáticas socioeducativas actuales. Entonces, ¿cómo se hace un diagnóstico descriptivo y luego lo pasamos al explicativo? Lo podemos leer aquí. Un diagnóstico con enfoque de equidad exige distinguir los resultados de sus causas. El análisis deja de ser descriptivo y se vuelve explicativo e identifica dónde se producen las barreras, entendiéndose como barreras aquellas cuestiones donde el estudiante no puede avanzar, porque ya no es culpa de él. Entonces, ¿cuáles son las causas? Condiciones de vida. Para nadie es una mentira o nuevo que aquí en Latinoamérica estamos en una situación económica un poco compleja. La falta de recursos le llega a todo tipo de familias, que hay una segregación territorial, es decir, hay personas que viven en las capitales donde pueden tener mejores recursos educativos, como hay otros que viven en provincia, que viven en las montañas o en la selva y se les hace mucho más dificultoso acceder a una buena educación. Y el capital cultural, que es también cómo están preparados estos docentes. Además de eso, tenemos que hay docentes que aunque son muy buenos, tienen prácticas de evaluación muy rígidas. Tenemos también que hay un déficit en la organización escolar, en cómo se proyectan a futuro en lo macro, lo meso y lo micro dentro de un proceso académico de currículo, y también que hay baja expectativa en los docentes, lo que limita esa motivación a transformar realidades, lo cual va provocando rezago escolar, la repitencia de años, bajo desempeño con estudiantes que pudieran dar mucho más, e igualmente una deserción por falta de motivación. Ante esto, debemos preguntarnos, ¿y qué es una política educativa? ¿Qué es equidad? ¿Qué es territorio? ¿Y qué es justicia curricular? Y más allá de responderlo desde el concepto, vamos a pensar en que la política educativa es las estrategias que se usan para llevar a cabo una preparación. La equidad es la forma en la que todos los estudiantes que ingresan a un grado pueden llegar al siguiente independiente de su forma de aprendizaje. El territorio es ese espacio físico donde nos encontramos tanto el estudiante como el docente. Y la justicia curricular va más enfocada a cómo los diferentes estilos de aprendizaje pueden ser llevados a cabo para que los estudiantes puedan acceder, así tengan un diferente nivel de desempeño, al siguiente escalón académico. Por lo tanto, quise mostrarles en el marco de la OCDE 2023, que por si de pronto algunos de ustedes no saben qué es la OCDE, es la organización que reúne a más de 38 países, dentro de esos Colombia, en pro de políticas económicas y sociales que lleven a un mayor desarrollo. Entonces, para hacer una lectura holística de la gestión educativa, podemos pensar en que si los países que hacen parte de la OCDE tienen algo que se relaciona con lo educativo, y resulta que sí lo tienen, y son las famosas pruebas PISA. Y entonces, como ellos se evalúan con las pruebas PISA, estas pruebas estandarizadas que permiten medir el nivel de conocimiento y nos dicen
estos estudiantes de primaria o de bachillerato en tal país están al nivel de los países desarrollados o en vía de desarrollo. Hacen como una visión de lo que es, cómo se logra con las normativas, es decir, con las políticas, llevar a cabo un buen proceso. Cómo los recursos se invierten en educación y si es desde el sector público, desde el sector privado, cómo inviertan en la misma. Cómo capacitamos a los docentes para que cada vez tengan un mayor margen de eficacia y profesionalización. Cómo son las acciones de aula para que esos estudiantes tengan los mejores resultados y cómo son las evaluaciones, de tal manera de que lleven al objetivo primordial, que es que el estudiante desarrolle sus capacidades metacognitivas o medianamente cognitivas. Entonces, ante esto, la OCDE saca un informe en el 2023 que dice inclusión y equidad en la educación desde la diversidad. Entonces, como les venía diciendo, voy a hablar de dos países, Colombia, que es mi país, y Venezuela. Porque aunque Venezuela no hace parte de la OCDE, conozco los dos sistemas porque afortunadamente pues tengo familia en Venezuela, sé cómo se hacen las cosas allí. Y es interesante, en una tabla más adelante lo vamos a ver, cómo los enfoques son diferentes, pero los resultados parecen ser similares. Bueno, continuemos. Entonces, primero para entender bien esto, vamos a hablar de qué son las políticas educativas. Y entonces son los lineamientos, normas, acciones del Estado para fortalecer un sistema educativo que buscan, bueno, que los estudiantes accedan, permanezcan y puedan desarrollar educación de calidad. ¿Y qué los desafía? Bueno, que realmente lo que ellos buscan logren el objetivo planteado. Para ello, pues es importantísimo buscar que las políticas sean realistas, porque si están bien en el papel, pero en la vida real no, entonces pues no vamos a lograr lo que queremos. Por ejemplo, en Colombia proponen la generación de la jornada única, que los estudiantes ingresen a las 6 de la mañana y salgan a las 3 de la tarde. Pero resulta que no tenemos comedores y los niños entonces, ¿cómo vamos a hacer para que permanezcan todo ese tiempo en los salones? O mejor aún, salones, o mejor dicho, colegios que tienen doble jornada, es decir, en la mañana y en la tarde, ¿cómo vamos a hacer para perder una jornada? ¿A dónde los vamos a enviar? Entonces, una política educativa transforma cuando responde al contexto y se convierte en una práctica real de la justicia social. Y para eso estamos los docentes, para hacer las evaluaciones pertinentes y entregar a las autoridades la información que ellos necesitan para poder avanzar. Saliendo de esto, ahora viene la tabla que les comento. Entonces hay un comparativo entre lo que es Colombia y Venezuela, porque insisto, en este momento van a ver las diferencias, pero ya vamos a ver las igualdades. Entonces tenemos la base constitucional. Para Colombia, la educación es un derecho de la persona y un servicio público con función social. Pero para Venezuela es un derecho humano como deber social que debe ser gratuita y obligatoria. Y es indeclinable y de máximo interés. Imagínense la diferencia en la base constitucional. En Venezuela, ¿dónde la colocan? En Colombia, ¿dónde la colocamos? Sin embargo, aunque parezca así, está un poquito más así. No porque esté menos en Venezuela porque no quieran, sino por las realidades económicas que parten. La ley o marco principal en Colombia es la ley 115, mientras que en Venezuela es la LOE de 2009. La concepción del sistema es una estructura mixta y descentralizada, mientras que en Venezuela pues es un poco más centralizada del Estado porque la gran mayoría de instituciones parten de una organización estatal o de un marco regulatorio estatal. Los niveles en Colombia tenemos
4 niveles y en Venezuela también tienen 4 niveles. Aunque pues los estudios doctorales tanto en Venezuela como en Colombia estarían dentro del quinto nivel. Eh, Bases de preguntar si es primaria, si es bachillerato, si es universitario. El enfoque de calidad en Colombia está dado por una prueba estandarizada que se mide en el 11º año de estudio, lo que sería quinto año en Venezuela, y se mide por las pruebas saber del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. Mientras que en Venezuela se hace por el OPSU, que son las notas que llevan los muchachos. Y si me equivoco en esto, les agradezco, pues me puedan informar si hay algún cambio dentro de esto. El OPSU es el que le indica qué carrera pudiera estudiar el muchacho. En Colombia depende de lo que diga el IFES y no de las notas previas. En cuanto a la inclusión educativa, en el año 2017 se reglamenta lo que es la inclusión. Y en Venezuela también destaca inclusión. Y aquí es interesantísimo. Dos enfoques diferentes, pero lanzan lo mismo. Los niños deben incluirse dentro de las clases normales. Pero hay un punto positivo para Venezuela y es que todavía tiene institutos públicos para niños con problemas de aprendizaje o con barreras de aprendizaje. En Colombia quedan muy pocos y entonces es difícil porque nos hablan de inclusión, pero en la práctica es complejo porque si hay más de 3 4 niños en un aula que tiene más de 30 estudiantes, entre esos 30 hay como 4 con diferentes barreras de aprendizaje. Para un docente le queda muy complicado sin un apoyo estatal poder manejar esto. Y no es que sea imposible, pero sí, no es tan fácil como cuando se tiene un apoyo real. En cuanto a la diversidad étnica e interculturalidad, en Colombia tenemos la etnoeducación y en Venezuela tienen la educación bilingüe, pero no bilingüe porque hablen inglés, sino bilingüe porque se reconocen los pueblos originarios. En la educación también, pero es como más técnico que práctico. Y no porque no se haga, sino porque como es tan alejado del territorio y de la realidad propia de la ciudad, para investigar más allá toca ir muy a fondo. Eh, Respecto a la relación educación-sociedad, pues vemos como un derecho, mientras que es una transformación de la sociedad social en Venezuela. Aquí paro porque el primer módulo hablábamos de transformación social de Freire y en Venezuela se aplica un poco más que acá. Y la orientación ideológica, pues como les decía diciendo, aquí es más técnico y allá más humanista. Lo interesante del caso, quisiera mencionar, es que en Venezuela, por ejemplo, tienen lo que son los cierres de proyectos. Y estos cierres de proyectos son importantísimos, me encantan, porque resulta que le van generando al niño la posibilidad de exponer, de que no tenga miedo. De pronto faltaría fortalecer un poquito más unas áreas académicas dentro de, según también las instituciones, o la realidad misma de la migración de personal docente y demás. Pero tienen un avance genial y hay instituciones que aquí en Colombia venden eh, programas o proyectos que son de aprendizaje por conceptos, de aprendizaje por proyectos y se basan en el proyecto cero de Harvard, cuando en Colombia y en Venezuela tenemos un referente teórico llamado el señor Freire. Entonces, que aunque no es colombiano ni venezolano, es un vecino latinoamericano que mucho antes de que en Harvard hablaran de esto, él ya lo estaba hablando. Pasado de eso, entonces tenemos que superar esas barreras. ¿Cómo? Entonces, miremos esta página. Según la UNESCO, el currículo diseñado a través de la diversidad permite romper barreras culturales, también pedagógicas y organizativas. Y aquí es donde aparece el diseño universal en la educación. De igual manera, la evaluación
que sea coherente con las metas de aprendizaje, aplicando ajustes razonables y evidencias diversas y no solamente una evaluación escrita y ya. Y finalmente lo que hablamos de organización escolar con alianzas intersectoriales y la participación de las familias, porque es que la educación es para un individuo que lo protege la sociedad, que es un niño, y el núcleo de la sociedad es la familia. Ahí es donde empezamos y las instituciones apoyan el proceso, no es al revés. Entonces la presencia y participación de todos estos elementos permiten que los niños logren un avance, lo que se traduce a que la inclusión deja de ser una retórica normativa legislativa y pasa a ser una realidad. Y esto es papel bien bonito, pero que podemos ir transformando como docentes e investigadores. ¿Saben cómo? Aprendiendo diferentes modos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, mirando esto, hay que revisar dónde están las brechas y sin necesidad de categorizar o segregar, podemos mirar dónde están y miramos aquí que hay capacidades diversas y no solamente lo que consideramos bueno desde un punto de vista muy lineal, muy plano. La condición socioeconómica no es lo mismo un niño que tiene acceso a internet, tiene celular, le pagan la IA, a un niño que apurado va a tener acceso a un libro en físico en una biblioteca y probablemente no actualizado. Lo mismo con lo que tiene que ver con la cultura. El hecho de que yo tenga información de vanguardia para lo que es mi civilización no significa, o mi organización civilizada supuestamente, no significa que alguien que esté educado desde sus principios sociales, etnográficos, afro y o indígena son menos. Son dos formas diferentes de ver la vida. Y más cuando hablamos tanto de diversidad. Y hablando de diversidad ahora viene lo de género. El niño o la niña no es más inteligente por ser niño o niña. Entonces, ¿por qué las niñas o los niños se alejan de ciertas carreras? Pero aquí no podemos caer en el juego de nuevamente segregar, de que no sea oportunidad, sino de cómo nos organizamos para que sea llamativo y los mejores permitan observar eso y los que no son los mejores sean llamados a completar esas competencias. Y dejé para lo último, pero sin menos importancia, la migración y el desplazamiento, que es un fenómeno que lamentablemente nos tocó vivir los colombianos al principio del siglo y lamentablemente los venezolanos en estos momentos, que gracias a Dios al parecer ya hay como un enlace de hasta aquí. Bueno, consiguiendo aquello, pues el riesgo de las políticas de talla única es que si no nos fijamos en todas esas diversidades, estará quien no pueda encajar dentro del marco general. Y entonces lo estamos aislando, pudiendo ser una eminencia en un área del conocimiento que nosotros de pronto no estemos valorando. Entonces, hay que buscar sistemas de apoyo que reconozcan las diferentes inteligencias y aporten a la solución del problema. Para ello, hay que hacer una síntesis acerca de lo que ocurre. Aquí, aunque no coloco Colombia, les había mencionado que Colombia hace parte del OCDE. Entonces, cuando miramos allí donde está el foco central, es importante mencionar que como estaba Venezuela y como está Venezuela, si lo que está en papel lo hacemos realidad, el avance sería espectacular. Y si Colombia, dentro de la técnica, se acerca un poquito a la humanística, también va a tener un repunte muy importante. Y más que en estos dos países tenemos mentes tan brillantes que han diseñado diferentes elementos como el marcapasos, el bisturí de punta de diamante, entre otros.
Entonces, siguiendo con esto, miremos un poquito más allá. Y ese más allá es qué otros elementos, qué otros pobladores de este territorio llamado Colombia, Venezuela, hacen parte de el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo los podemos incluir sin llegar a ser discriminatorios. Porque en la medida en la que yo los incluyo, puedo incluso mejorar mis políticas de salud, porque muchos de los conocimientos ancestrales de los indígenas, de los aborígenes, no son aprovechados, no porque no tengamos acceso, porque incluso no lo niegan, sino porque no nos sabemos comunicar y no sabemos darle la importancia que ellos tienen. Entonces, cuando yo empiezo a decir, venga, es que en Colombia y en Venezuela están los Yucpa, están los Guayú, y ellos tienen su propio idioma, vamos a apoyarlos para que algunos profesores puedan llegar hasta allá. Cómo articulo el respeto y el reconocimiento de el europeizado con el aborigen y los que vienen de la misma tierra, y cómo descolonizamos pensando solamente en el ámbito europeo anglosajón y nos centramos en la América hispanohablante. Entonces, la idea de fuerza para esto es que una educación justa reconoce la riqueza de los pueblos indígenas y valora sus formas propias de construir saber. Es decir, no asumimos que nosotros somos superiores y por eso aprenden más. Bueno, con esto cierro esta clase del módulo 3. Espero que les haya gustado y hasta una próxima ocasión. Que estén muy bien.